Bienvenidos una vez más a Nos Unen Tus Derechos. Tenemos para ustedes toda la actualidad en materia de derechos humanos desde la Defensoría del Pueblo. Hoy hablaremos del informe de caracterización de población migrante que presentó la Defensoría del Pueblo desde Necoclí, Antioquia, y de la situación de las personas privadas de la libertad en la estación de policía de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Tenemos para ustedes historias de cómo garantizamos el derecho a la educación de los niños en Norte de Santander, de cómo trabajan las duplas de género en todo el país y de cómo nos fue en la 7ª jornada de atención en salud en la zona cafetera. Estos son nuestros titulares. Se agudiza la crisis humanitaria en la frontera con Panamá. Defensor del Pueblo visitó Necoclí en el departamento de Antioquia y Acandí en Chocó y evidenció los riesgos y vulneración de derechos de estas poblaciones. Continúa hacinamiento en los centros de detención transitoria del país. Hablamos con personas privadas de la libertad en la estación de policía en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, advirtió que la crisis humanitaria de migrantes que cruzan el tapón del Darién cada día es más grave. Lo más preocupante es que el 15% de ellos son niños, niñas y adolescentes. También hizo un llamado a las entidades del Estado para que atiendan de manera oportuna esta situación. La Defensoría del Pueblo llegó hasta Necoclí en Antioquia y Acandí en el Chocó para evidenciar los riesgos de esta población migrante, la mayoría de ellos ciudadanos venezolanos. Este año la crisis migratoria es mucho más grave que la registrada el año pasado. Primero, porque la cantidad de personas en movilidad humana que han pasado hacia Panamá supera los 150.000 personas en comparación con los 134.000 migrantes en todo el año 2021. Y la tendencia es a seguir aumentando. Actualmente se estima un represamiento de 9.000 migrantes en Necoclí que están en condición de vulnerabilidad económica. Quienes tienen que esperar hasta 4 días para conseguir un tiquete de bote que les permita seguir su recorrido. También encontramos que en la playa del municipio de Necoclí se encuentran al menos 1.000 personas en condición de habitabilidad en calle, entre ellos menores de edad en riesgo de vulneración de derechos a la seguridad alimentaria, a la salud, a la educación, entre otros, lo que dificulta que tengan condiciones adecuadas para su desarrollo. Mientras que en enero cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá 4.415 migrantes, en agosto la cifra aumentó significativamente a 31.055. La mayoría son venezolanos, acompañados de menores de edad. Hicimos varias recomendaciones a las entidades del Estado. De manera especial solicitamos una presencia más activa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dado que el 15% de los migrantes son niños, niñas y adolescentes. Carlos Camargo también le hizo un llamado a las defensorías del pueblo de los otros países de origen de tránsito para adelantar acciones de prevención y de protección. Durante la audiencia pública que convocó la Comisión Legal de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes en la estación de policía de Puente Aranda, en Bogotá, la Defensoría del Pueblo tuvo la oportunidad de escuchar a las personas privadas de la libertad que allí se encuentran y las graves vulneraciones de derechos a las que están sometidas. El hacinamiento al interior de los centros de detención transitoria continúa siendo la mayor vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Estoy en el tercer piso de la URI de Puente Aranda, en la cual hay 6 celdas y el hacinamiento es tremendo porque en una celda donde la capacidad es para 20 personas, sabemos conviviendo 50 personas. Ese es uno de los puntos principales de que no es un secreto, que no es solamente acá en esta URI. La Defensoría del Pueblo, a través de su delegada para la política criminal y penitenciaria y su regional Bogotá, participó en la audiencia pública convocada por la Comisión Legal de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, que se llevó a cabo al interior de la estación de policía de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, para discutir sobre el alto índice de hacinamiento en estos establecimientos. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo, la Delegada de Política Criminal y la Regional Bogotá contamos qué hemos encontrado en nuestras diferentes visitas que realizamos.
En el marco de esta audiencia, la Defensoría del Pueblo explicó a las instituciones cuál es el trabajo que se ha realizado en el marco de su misionalidad, que tiene que ver especialmente con los defensores públicos otorgados para las personas privadas de la libertad. No que porque habemos personas detenidas nosotros merezcamos, o sea, comer peor que animales, porque mira, llega la comida descompuesta, los líquidos hacen que las personas se vuelvan mal de estómago, o sea, ya nadie quiere casi comer esta alimentación. Se ha pedido mucho cambio de proveedores, cambios de contratos, pero la calidad sigue siendo la misma. Llevo 3 años en los cuales la ley dice de que 1 hora de sol al día al menos, pero en estos 3 años obviamente no me sacan a ningún lugar por cuanto el establecimiento o lugar no está apto para una cancha o un lugar en donde uno pueda salir a moverse, caminar o a hacer alguna actividad deportiva, ¿me entienden? Desde la Defensoría del Pueblo seguiremos adelantando visitas de verificación de los mínimos constitucionales al interior de cada centro transitorio de detención para evitar que se sigan vulnerando los derechos básicos de las personas privadas de la libertad. En la Defensoría del Pueblo tenemos un grupo de trabajo extraordinario que trabaja por los derechos de las mujeres y los asuntos de género en todos los rincones del territorio nacional. Son precisamente las duplas de género y hoy queremos mostrarles cómo hacen su trabajo. Desde la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género hacemos presencia en todo el territorio nacional, trabajando con 79 duplas de género, las cuales están conformadas por profesionales psicosociales y jurídicos, encargados de atender y acompañar casos donde se dan algún tipo de violencia basada en género. Me han llamado a este espacio para que les cuente un poquito cómo hemos tramitado y cómo atraviesa mi cuerpo el trabajo de los derechos humanos por las mujeres. La batucada consiste en que es una pieza comunicativa móvil donde convocamos a todas las mujeres que hemos atendido durante todo el año y mujeres que ya hacen parte de este liderazgo y organizaciones de mujeres locales para que vayamos en conjunto con la voz de los tambores, con los llamadores principalmente, para que ellas miren cómo es la ruta y cómo se activa la ruta, pero empezamos desde la Defensoría por el derecho a la información. Entonces vamos de institución en institución que atiende la ruta de violencia basada en género y le vamos contando qué hace cada institución y ahí decimos, ustedes tienen derecho a un representante de víctimas, que las atienda, que las acoja y a un litigio específico de género para que sean defendidas cuando tienen sus casos de violencia. Y la primera instancia donde tienen que visitar ya sea salud, educación, o sea, promovemos la denuncia, pero más importante de la promoción de la denuncia es que ellas activen y hagan su ruta completa. Cuando ellas la conocen, la ruta no se rompe, o sea, no se inactiva. Entonces la paseamos por todo el territorio a pie, con los llamadores que son los tambores. Aquí lo importante es que el llamador llama la energía, llama la convocatoria, llama a más mujeres y activa los canales de audición para que ellas comprendan qué hace cada institución y así también estamos minimizando o erradicando la revictimización. Ya son 7 las jornadas nacionales de salud que hemos realizado en todo el país. Con estas actividades procuramos la garantía del derecho a la salud. La más reciente fue en el Eje Cafetero. Allí tuvimos la oportunidad de reunir actores del sistema de salud, relacionarlos con los pacientes, brindamos capacitación y, por supuesto, ayudamos a los usuarios. Tuvimos la fortuna de atender a 699 personas, recibimos 656 casos, resolvimos allí mismo 467 y 155 quedaron en seguimiento. Interpusimos 20 quejas ante la Superintendencia de Salud, presentamos ante los jueces 3 tutelas y 2 incidentes de desacato, elevamos 6 derechos de petición, prestamos 46 asesorías y capacitamos en total a 369 personas.
verdad les agradezco mucho de antemano porque hacía mucho tiempo estábamos tratando de conseguir una cita con un especialista y no se había podido. Llevábamos reprogramando la cita aproximadamente unos 9 meses. De verdad que es muy buena la labor que están haciendo la Defensoría del Pueblo porque encuentra unos funcionarios que realmente se apersonan de los casos que realmente necesitan atención. Gracias a la Defensoría del Pueblo pude obtener ya el turno para la cirugía de próstata que me tenían desde abril. Muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo por apoyar al pueblo. Después de un año de estar insistiendo, bregando con la cirugía, por fin, gracias a Dios, la Defensoría del Pueblo ya hoy nos asignaron el turno para la cirugía el 26 de octubre. Pues es importante porque la gente va despertando y va reclamando sus derechos. Yo hoy le doy muchísimas gracias a Dios primero y seguido a la Defensoría por haber hecho pues esto posible para que nos escuchen, para que no se nos vulneren más los derechos. Y pues no, muy contento porque todos los inconvenientes que tenía fueron solucionados acá en esta jornada. Esto es lo que necesita el pueblo, que las entidades competentes lleguen donde está el pueblo con la necesidad. Gracias a la Defensoría del Pueblo que pudieron realizar esta actividad, pero excelente, estuvo muy bien. La verdad es que la Defensoría se hace mucha falta para todas las capacitaciones que tengamos así, porque nos atienden muy bien y hacen valer nuestros derechos. Estamos muy contentos y le damos gracias a la Defensoría del Pueblo porque estas jornadas las necesitamos que las hagan con más frecuencia. Me brindaron muy buena asesoría tanto en la parte económica para el pago de discapacidades como en la prestación del servicio de terapias, que es lo que requiero para mi recuperación. Yo llegué acá a la Defensoría del Pueblo para una cirugía que tengo pendiente hace 9 meses y ya me asignaron la cita para el 10 de noviembre. Es una iniciativa la cual yo valoro como ciudadana porque acá están atendiendo a personas que aparte de tener una situación vulnerable, una situación difícil de salud, tampoco tienen conocimientos en ofimática. Pues a mí me parece un evento importante en la medida en que uno como usuario de la EPS ignora procedimientos, normas que pudieran beneficiarla. Entonces en este caso uno encuentra aquí como una luz, un camino. Hoy nos acompaña en el programa el delegado para la protección de los derechos humanos en ambientes digitales y libertad de expresión, el doctor Nelson Vives. Bienvenido al programa. Gracias, Lisette, por invitarme a este programa. Delegado, cuéntenos por qué crearon esta delegada, cuál fue la necesidad que ustedes encontraron para crear esta delegada. Bueno, Lisette, contarle a la audiencia, contarle que la creación de la delegada para la protección de derechos humanos en ambientes digitales sin duda es un gran paso. Además de eso, pues reconocer la importancia de lo que está sucediendo en el mundo digital, un poco atender el llamado institucional como institución de defensa de los derechos humanos, de poder llegar también a los territorios y al mundo digital. El defensor ha sido bastante insistente y así lo ha demostrado, de poder llegar a los territorios, de tener presencia permanente con las comunidades, y ahí la necesidad de llegar también a los mundos digitales, al territorio digital. Hemos identificado y además de eso evidenciamos a través de el uso de la información, la analítica, el uso de datos, de que en el mundo digital estaba sucediendo algo. La pandemia nos dejó una gran lección, nos dejó un gran mensaje y un aprendizaje importante sobre la superconexión, la interacción digital y las interacciones que los seres humanos estaban teniendo en el mundo entero, y precisamente contarles que Colombia es el segundo país del mundo, a través del estudio de la OCDE, que mayor conectividad tiene a través del uso de herramientas tecnológicas, a través de redes sociales y de celulares. En esa medida, pues identificamos que estaban escenarios de riesgo evidente, habían vulneraciones de derechos humanos, hay una conflictividad social real en el mundo digital, y ahí está presente la Defensoría del Pueblo, creando caminos de protección para poder llegar a atender situaciones de riesgo, vulneraciones que evidenciamos con niños, niñas, adolescentes, equidad de género, asuntos de género, mujeres, comunidad LGBTI, también a líderes sociales, periodistas, y en esa medida
con la creación de la delegada queremos llegar y crear caminos de protección para atender esa situación que hoy se está viviendo en un mundo superconectado. Entonces, partir también de una cifra muy importante. En Colombia, alrededor de 9 horas y 38 minutos se están dedicando al día conectados a un celular. Entonces, en esa medida, pues, identificamos, como les comentaba, una situación de riesgo. Por supuesto, reconocer los derechos y las facilidades que nos genera el uso de las herramientas tecnológicas, los grandes avances que le ha aportado la tecnología al mundo, pero también hay una situación de riesgo que hay que atender, hay una situación de riesgo donde la Defensoría tiene que llegar a hacer presencia, y en esa medida lo queremos hacer y lo venimos haciendo a través de la Delegada para la Protección de Derechos Humanos en Ambientes Digitales y Libertad de Expresión. Esa es la importancia, ese es el propósito. Hoy somos referente a nivel mundial, a nivel regional, con la creación de la delegada, y en esa medida pues queremos poco a poco, a través de la identificación de esos escenarios de riesgo, crear los caminos de protección de derechos humanos en los ambientes digitales. Señor delegado, y precisamente ¿cuáles son esos caminos de los que usted nos habla? Precisamente, Lisette, contarles a los colombianos con la importancia de la creación de esta delegada y el importante paso que estamos dando como Defensoría del Pueblo, como institución de protección, promoción y divulgación de los derechos humanos. Este año estaremos socializando el Acuerdo Mínimo de Derechos, que pretendemos llegar a crear conductas y buenas conductas en el uso de herramientas tecnológicas. En esa medida queremos hacer acuerdos mínimos de derechos con empresas que hoy prestan el servicio como herramientas y plataformas tecnológicas para poder crear ambientes sanos o poder crear buenas conductas en el uso y en la interacción de estas herramientas tecnológicas. Así como también hemos identificado a través de un estudio la situación de riesgo que hoy están viviendo niños, niñas, adolescentes, y en esa medida queremos, a través de la Delegada de Niñez, Infancia y Adolescencia y también de la Dirección Nacional de Promoción y Divulgación, poder llegar a colegios públicos y privados y transmitir un mensaje de la situación de riesgo que hoy están viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes con el ciberacoso, y poder crear caminos de protección y buenas conductas para el respeto y la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así como también tenemos una gran apuesta, y es a través del Centro de Analítica poder crear el sistema de monitoreo en tiempo real de situaciones de riesgo y vulneraciones de derechos humanos, para poder crear caminos y poder crear las estrategias de poder proteger los derechos humanos, identificando, por supuesto, esta situación y este escenario de riesgo. Señor delegado, muchas gracias por compartirnos todo lo que hacen desde esta delegada y pues toda la proyección que se ve que tienen para todo lo que esperan, todo el tema de ambiente digital. Muchas gracias, Lisette. Y seguimos trabajando porque nos unen tus derechos. Recuerde que en la Defensoría del Pueblo estamos para proteger, asesorar, orientar y garantizar sus derechos. Encuentre más información de derechos humanos en todas nuestras redes sociales. Interactúe con nosotros, síganos y nos vemos en una próxima oportunidad.